Un día como hoy muere Miguel de la Madrid. No fue relevante. Más bien pasó sin pena ni gloria. Más pena. Político mexicano entre 82 y 88. Un día como hoy muere en 2012. Lo curioso es que había mucha complicación en el país. José López Portillo nacionalizó la banca antes de salir. 2 sexenios de gastos excesivos, inflación que subió en promedio 100% cada año. El empleo informal creció alrededor del 20%. Hubo caídas drásticas en producción, pero el colmo, la explosión de San Juan Ixhuatepec en 84. San Juanico, pues, una de las cadenas de explosiones más impresionantes que hayamos visto. Y luego, más tarde, porque ese evento dejó entre 500 y 600 personas muertas y un cálculo abarca 2,000 heridos. Pero más tarde, en septiembre del 85, el terremoto que se calculó de 8.1 en la ciudad y una réplica muy fuerte, y los daños materiales fueron muy altos. Miguel de la Madrid, dice López Portillo en Mis Tiempos, sus memorias de su gobierno, que según estuviera el país, iba a escoger entre lanzar a Javier García Paniagua si había problemas políticos, o a Miguel de la Madrid si había problemas económicos. Obvio que los problemas eran económicos prioritariamente, y escogió de candidato a Miguel de la Madrid. Cuando San Juanico dudó el gobierno de la Madrid de los festejos, la conmemoración del 20 de noviembre, porque estaba reciente el problema, el duelo general por San Juanico. Y cuando el sismo, pues se dice que se desentendió de él y fue un costo político muy grande. Y luego, para completarla, en mayo de 2009, 12 de mayo de 2009, reveló que Carlos Salinas de Gortari se llevó dinero de la partida secreta y que su hermano tenía vínculos con el narcotráfico. Fue una bomba que tuvieron que desarmar, desactivar, con una declaración tremenda. Sí, pero nada más se llevó la mitad, dice él, la mitad de la deuda de la partida secreta. Sí, y sí, el desmentido fue admirable, como les digo, una redacción precisa, perfecta, que parece del propio Salinas, diciendo: no me hagan caso, ya no estoy bien de mi cerebro. Con una redacción perfecta. Sí, fue una carta. Sí, diciendo que no podía. Pero es que el hijo tenía una carrera política, fue secretario de Turismo hace poquito. Fueron los hijos los que lo convencieron. Y papá, por favor, recupera. Sí. Arregla esto. Sí. Este entuerto, pero además creo que es el que más para estatales ha vendido. Yo creo que la regaron. No sé si Paniagua hubiera estado mejor, pero de que la regaron. Claro. Y creo que también a él le tocó el bombazo Molotov, ¿no? En el balcón. Sí.
de Palacio Sí, Nacional. Creo que lanzaron una bomba y prendió un funcionario, ¿cómo se llamaba? Que traía un traje plástico. Sí. El del agua. Era del agua. No recuerdo. Pero aquí estamos otra vez. Bartlett era su secretario de gobernación. Entonces, yo no sé si la historia Bartlett se es el repite. que da el discurso más convincente y brillante en la pasarela que hay lugar que tiene lugar en el Congreso, porque todos los aspirantes son invitados a dar una visión de qué gobierno darían, y el más presidencial y el más serio es el de Bartlett. El de Salinas es medio que generalidades, como siempre. Y pues le toca a Salinas. Creo que la decisión estaba ya tomada desde que él sustituye a García Telles en la Secretaría de la Presidencia, Miguel de la Madrid. No sé qué razón haya tenido López Portillo para quitar a García Telles, que después pasa al PRD, por cierto. Y es donde se entroniza lo que el actual presidente llama el neoliberalismo, pero ya desde entonces el propio secretario de Hacienda de López Portillo fue uno de los que más protestaron en contra de esta decisión. Te falta el error más difícil. Se nos cayó el sistema, fue con él. Con Sí, Bartlett. claro. Bueno, con Bartlett, desde luego. Bartlett obedeció órdenes y lo hizo. ¿Y quién era su jefe? Miguel de la Madrid. Desde luego. Pero el neoliberalismo nació con Hayek, Federico, Sí. y el grupo de economistas. Quedó en hibernación unos 15, 20 años. Cuando hubo un problema en Estados Unidos, echaron a andar como experimento en Chile, cuando Pinochet tomó Chile, con el economista, ¿cómo se llama este? Milton Friedman. Y dio resultado. Y entonces lo pasaron a varios países y fue cuando entró a México de plano el neoliberalismo. Tiene un principio el neoliberalismo. No nació en México, ni nació con las... No, desde luego que Claro no. que Pues no. Es la doctrina de la Escuela de Chicago. Sí. Pero siempre ha sido combatir la presencia del Estado y de la planificación en la economía de los países. Y eso hundió a varios países muy importantes del tercer mundo. Y Había los comenzó Chicago Boys. después... Los Chicago sí, Boys, claro. comenzó después de la Revolución Francesa. Empezaron los burgueses a adelgazar a fuerza el Estado. Y tú preguntaste qué es el neoliberalismo. Yo dije cuál fue el nacimiento del neoliberalismo. Ahora, el adelgazar el Estado fue una pretensión que sigue siendo actual del capitalismo. Ni siquiera por decreto lo van a acabar. Se hubieran suspendido el Tratado de Libre Comercio. ¡Ay! Es que sí, si el presidente sale y dice, se acaba a partir de hoy esto, lo primero que hay que hacer es decir, se suspende el comercio. Ay, ¿verdad? Quiero ver. Es lo que dijo Trump, no estoy jugando, lo digo en serio, cegar la frontera norte. Pues, ¿qué queda de las exportaciones? ¿Qué queda de la economía mexicana? Ambos lados pierden. Pero aquel es el imperio. Nosotros. No, Pero se llega a una crisis preocupante. Pero es que hay que tomar en cuenta de quién viene la amenaza. La amenaza viene de alguien que hace ese tipo de afirmaciones y amenazas todos los días. Entonces, tiene, por fortuna, hay un mecanismo que impide que haga las barbaridades. Y lo primero que preguntó fue dónde está la maleta de los botones para lanzar bombas atómicas a Norcorea. Le dijeron, no señor, no es tan fácil, necesita
3 llaves y necesita el acuerdo del Estado Mayor del Ejército. Entonces ya se enojó y se fue. Entonces, ese tipo de declaraciones le he hecho con respecto a México por lo menos 4 o 5 veces. Con respecto a los demás países es prácticamente todos los días la amenaza. Por eso mal estamos. Si él nos amenaza todos los días, pero lo que sí va a lograr es ralentizar la frontera, eso sí lo puede hacer. Y el otro presidente no le dice nada y encima dice se acaba el libre comercio. ¿Cómo le dice él? El neoliberalismo. Eso. No, pero es que ¿Por decreto? el libre comercio no es el neoliberalismo. Pero es una parte. No lo es. No lo es. Para acabar Había con el libre comercio antes de que se instalara el neoliberalismo en Estados Pero Unidos. no había tratados. Claro. ¿Y qué? Que no eran necesarios. Ahora sí. Se necesita conocer la trayectoria del capitalismo desde sus inicios. Y entonces va uno colocando en ese ajedrez todas las piezas. No hay, todo tiene un principio. Esto viene de aquí, esto viene de acá. Esto ha hecho crisis por esto otro. Y así se entiende perfectamente.